Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy estamos en la parte 527. Como siempre, pues os traemos un repaso de las noticias más interesantes que han salido pues esta última semana. Hoy pues la hemos titulado la conferencia de esta forma: hay novedades con Gog y Magog. Ya veréis que en las noticias que presentaremos pues habrá una que tendrá relación con este tema, Gog y Magog. Ya sabéis pues que antes del fin habrá un ataque de Rusia, profetizado en la Biblia, contra Israel, un ataque que vendrá acompañado de la nación de Irán. Rusia será acompañada por Irán en ese ataque, según nos dicen las profecías. Pues veremos cómo hay novedades acerca de todo esto, ¿no? Veremos pues cómo se va desenvolviendo esta situación entre Rusia y Israel. Nosotros hoy os traemos pues el resumen que consideramos pues más interesante de esta semana en relación con la profecía, en relación pues a las noticias generales que han acontecido a lo largo de estos 7 días. Ya sabéis pues que el jueves, si Dios quiere, pues vamos a tratar el tema del Vaticano. Hoy iremos haciendo pues de día en día, a lo largo de la semana, haciendo el recorrido, a ver pues las noticias que han ido aconteciendo cada uno de esos días. Empezaremos pues por esta primera, una noticia del lunes pasado, no de este, sino del anterior, de la semana anterior. Nos dice China presenta un robot humanoide tan realista que tienen que abrirlo en directo para demostrar que no hay nadie dentro. El robot posee una estructura biónica con columna vertebral flexible y músculos artificiales. Muchos, creyendo que era una trampa al verlo caminar por la tarima, pues quisieron que se les abriera el robot por dentro. Nos dice Xpeng Motors ha dado un paso más en el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada a la robótica con la presentación de su nuevo robot humanoide Iron. El modelo tan sorprendentemente realista que los ingenieros tuvieron que abrirlo durante su presentación para demostrar que no había un ser humano en su interior. Fue mostrado en el AI Day de la empresa de Guangzhou, dejando atónito al público por su fluidez de movimientos y realismo. Vamos a ver el vídeo donde veremos pues cómo realmente se movía este robot, algo impresionante, ya lo veréis. 好，我们看到这个小腿的这个肌肉，把它剪下来了。好，我们感谢 Aaron， 感谢工作人员，请大家下台，谢谢。还能走吗？Bueno, realmente se mueve como una persona. Es impresionante lo que está avanzando toda la tecnología en estos tiempos del fin. Una tecnología que evidentemente pues, se va a usar pues, para ejercer control sobre todo aquel pues, que no quiera aceptar este nuevo orden mundial que nos van a imponer dentro de poco. El martes, día 11, bueno, también hubieron noticias, os traemos también lo que aconteció ese día. Os destacamos esta: al menos 12 muertos y 27 heridos en un atentado suicida en Islamabad. El atacante intentó entrar a un juzgado, pero al no poder hacerlo se inmoló junto a una furgoneta de la policía. Bueno, pues 12 muertos y 27 heridos.
Esto ha sido un atentado que ha sido reivindicado por los talibanes pakistaníes. Ya sabéis que el Pakistán pues, es un país musulmán que hace frontera con Afganistán y por tanto pues, es una zona totalmente tensionada en estas luchas que hay hoy en día, en el tiempo del fin, pues para este islamismo poder abarcar toda la esfera política. En Pakistán hay un gobierno pues, islamista, pero estos talibanes pakistaníes quieren que el Islam se aplique de una forma todavía más rigurosa. Por eso, pues, en principio, pues, están haciendo todo este tipo de atentados y reivindicándolos. También el mismo martes salía esta noticia. El supertifón Phung Wong deja 18 muertos en Filipinas y se acerca a Taiwán. El paso de Phung Wong por Filipinas se produce cuando el país aún no se ha recuperado del tifón Kalmaegi, que azotó el archipiélago la semana pasada y dejó 232 muertos y más de un centenar de desaparecidos. Bueno, pues otra situación de estas en las cuales vemos cómo todo este tipo de desgracias, de desastres naturales, pues están adquiriendo una intensidad impresionante, se nos dice por el cambio climático, y bueno, pues en todo caso lo que está claro es que esto estaba también profetizado. Jesús profetizó que en el final de los tiempos pues, habría una situación en el mundo, en la tierra, en la cual, pues, entre otras cosas, habrían terremotos y, por tanto, también desastres naturales, ¿no? Situaciones pues, que realmente pondrían en angustia a las gentes que estuvieran vivas en ese momento. Seguimos avanzando por la semana en este repaso que estamos haciendo y nos vamos ya pues, al miércoles, día 12. El miércoles pues, aconteció esto. Maduro ordena crear comandos de defensa en caso de lucha armada ante despliegue de Estados Unidos. Se alistaron más de 8 millones de venezolanos en la milicia y ha habido jornadas de entrenamiento de ciudadanos sobre técnicas militares. Bueno, pues la situación en Venezuela cada vez más tensionada. El líder del chavismo señaló que en estas últimas 14 semanas de locura criminal imperial y de guerra psicológica permanente, el país suramericano ha dado pasos en el ámbito militar y en el institucional. Bueno, pues Venezuela sigue soportando esa presión máxima por parte de Estados Unidos, ¿no? Por lo visto, pues ya Trump ha empezado a ofrecer el poder dialogar con Maduro, pero de momento la presión sigue a pleno sobre ese país. También ese mismo día salía esta noticia. Investigan los safaris en Sarajevo, donde extranjeros ricos habrían pagado por matar a civiles. Hubiera pasado durante el asedio a la ciudad de 1992 a 1995, organizados por los francotiradores serbios que asesinaron a miles de ciudadanos desde las montañas de los alrededores. Bueno, algunos pues esto quizá pues seríais muy pequeños, otros no habríais nacido, pero en esos años aconteció pues la guerra de Yugoslavia. Ya sabéis que cuando se unió la antigua Unión Soviética, pues todas esas naciones satélite se fueron también pues derrumbando poco a poco. Y Yugoslavia, pues que era una amalgama de varias naciones, bueno, pues entró en guerra, entró en una guerra civil terrible, en la cual pues principalmente se mataron entre croatas y serbios y luego entre serbios y bosnios. Ya sabéis que los bosnios son musulmanes y los serbios y los croatas son cristianos. Bueno, pues en esa presión que se hizo sobre la ciudad de Sarajevo, la capital de Bosnia, bueno, pues se posicionaron toda una serie de francotiradores alrededor de las montañas apuntando a la ciudad y todo aquel que pasaba por la calle pues a tantos los mataban, ¿no? de un disparo. Bueno, esto desde luego dio la vuelta al mundo, fue una situación terrible que se vivió en esos años, de una gran crueldad. Pero bueno, ahora vemos con sorpresa pues esta noticia en donde se nos explica que ha habido gente que ha pagado por poder participar de esa matanza, pero ya por gusto, digamos, ¿no? por deporte. Bueno, algo realmente inconcebible y que una vez más veremos cómo pues, viene a denotar que en este mundo la violencia extrema cada vez es más frecuente y es otra de las señales a las cuales debíamos de estar atentos, que venían a marcar bueno, que el tiempo del fin estaba pues, a pleno y que faltaba poco para la segunda venida de Cristo. Todo esto son señales. Nos dice la noticia, la Fiscalía de Milán, en Italia, investiga los llamados safaris, viajes de placer de ciudadanos italianos ricos que durante la guerra de Bosnia habrían ido al asedio de Sarajevo a matar a civiles por pura diversión. Durante el asedio de Sarajevo, de 1992 a 1995,
francotiradores serbios aprovecharon las montañas que se alzan alrededor de la ciudad para dedicarse a disparar sistemáticamente desde grandes distancias contra los habitantes de la ciudad. En el asedio murieron más de 11.500 personas, muchas de ellas por disparos de los francotiradores, que habrían facilitado a los extranjeros participantes de los safaris añadirse a cambio de pagarles enormes cantidades de dinero, el equivalente a decenas de miles de euros. La denuncia la ha puesto el escritor Enzio Gavazzeni y los abogados Nicola Brigida y Guido Salvini. Brigida ha explicado a EFE que la denuncia se basa en documentos que probarían los hechos. Serían decenas las personas de alto poder adquisitivo que habrían participado en estos safaris, y además de italianos habrían habido franceses, estadounidenses, canadienses, rusos y también españoles. Según la noticia, los francotiradores extranjeros habrían viajado en grupos organizados a través de Trieste, y hay detalles macabros de cómo disparar contra niños sería más caro que contra adultos. El asedio de Sarajevo, el más largo del siglo XX, formó parte de las guerras posteriores a la disolución de Yugoslavia, y lo perpetraron fuerzas serbias que querían expulsar a los bosnios musulmanes y anexionarse Bosnia. Bueno, pues vemos una vez más una muestra de esta crueldad exagerada que estamos viendo cómo va pues subiendo de tono cada día que pasa. También ese mismo día pues veíamos esta noticia: el fin de la dependencia del petróleo se aleja, el consumo seguirá subiendo al menos hasta 2050. La Agencia de la Energía pide a gobiernos y empresas que aceleren el impulso de las renovables para evitar el escenario más pesimista. Bueno, pues siguen mareando la perdiz acerca de todo esto de los combustibles fósiles. Se nos está insistiendo por todos lados de que debemos dejar de consumirlos, que debemos pues pasarnos a lo ecológico, que debemos pues pasarnos a todo lo que sea eléctrico. Y bueno, pues van apretando en todo esto, ¿no? Desde luego esto está suponiendo un gran negocio para todos los que se dedican a las energías renovables. Bueno, en este caso pues vemos cómo en realidad todo esto es una gran camama, ¿no? Porque al final pues los plazos no se cumplen y vemos cómo el petróleo no es que se esté dejando de consumir, sino que cada vez su consumo va a más, con lo cual ya vemos que aquí hay algo que no cuadra. Desde luego todo esto pues de los combustibles fósiles que causan pues el cambio climático y que debemos pues dejar de consumir todo este tipo de materias primas, pues todo esto es ir metiendo miedo a la población, ir metiendo preocupación a la población acerca de unos temas pues que bueno, que no todos los científicos desde luego están de acuerdo, aunque tantas veces se presente como sí, como que hay unidad, y bueno, pues lo que viene pues es a debilitar, ¿no? las mentes humanas para que puedan aceptar cuando sea el momento la solución de una manera más fácil. Vamos a leer la noticia a ver lo que nos dice. Dice: el consumo de petróleo no afloja y a pesar de todos los esfuerzos por reducir su demanda, la previsión es que siga subiendo al menos hasta 2050. En este escenario, el consumo de petróleo y gas crece al menos hasta el 2050, mientras que el uso del carbón para producir electricidad empezaría a descender a partir de la próxima década. El informe también da por sentado que el calentamiento global superará el tope de 1,5 grados a lo largo de la próxima década. Y la razón principal es el transporte por carretera, especialmente en los países en vías de desarrollo, y en menor medida la aviación y el transporte marítimo. Y es que la implantación del vehículo eléctrico avanza más lento de lo previsto. La nueva política energética de Estados Unidos, que ha impulsado la producción consolidándose como el primer exportador mundial del gas natural licuado, no ayuda. Tampoco el despliegue de los centros de datos, grandes consumidores energéticos. El cambio climático también dispara la demanda de sistemas de refrigeración y aire acondicionado, sobre todo en los países emergentes. Más allá de estas previsiones, el informe alerta también del elevado riesgo que supone la gran concentración en muy pocas manos de los minerales y tecnologías necesarias para la transición, como los paneles solares o las baterías que dependen en gran medida de China. Bueno, esto es un gran problema geoestratégico, ¿no? Y cómo son las cosas del destino, como Dios también permite las cosas, ¿verdad? Pues China resulta que tiene pues la mayoría de las tierras raras que hay en este mundo, unos minerales imprescindibles pues para poder desarrollar todas estas tecnologías de última generación que son las que vendrán a implantar pues este cambio ecológico. Bueno, pues sin estas tierras raras todo esto no es posible. Nos dice, según Felix Birol, director de Agencia Internacional de la Energía, el 91% del procesamiento de las tierras raras
tiene lugar en un único país. Las medidas de seguridad que se tomen serán decisivas en los próximos años, dice. Bueno, pues vemos cómo todo se está alineando para que haya un gran estallido entre el bloque occidental y estos países pues, de China, de Rusia, que suelen ser los que suelen tener la mayoría de las materias primas. Situaciones que Dios, desde luego, ha permitido para que al final haya esa gran deflagración, haya esa gran situación de crisis necesaria para que pues, todos aquellos que todavía tengan en fin, la inquietud de encontrar la verdad y seguirla, pues puedan tener esa última oportunidad. Ya sabemos que tantas veces el ser humano, hasta que no estamos entre la espada y la pared, pues no reaccionamos. Seguimos avanzando en este repaso de estos últimos 7 días que han pasado desde la última conferencia. Y ahora pues vamos a ver lo que aconteció el jueves pasado, el jueves día 13. Nos dice al menos 37 muertos en Perú al caer un autobús por un acantilado. El accidente se produjo la madrugada de este miércoles cuando el vehículo que circulaba por una zona muy accidentada chocó con una camioneta. Bueno, pues accidentes también en aumento por todos lados. Viernes 14. ¿Qué sucedió el viernes? Os destacamos esto. La operación Lanza del Sur apunta a Venezuela con la vista puesta en la entrega del Nobel a Machado. Ya sabéis que Machado pues, es la líder de la oposición venezolana que ha recibido el Nobel de la Paz. Machado, nos dice, ha dejado claro que viajará a Oslo. Es un viaje peligroso porque el régimen de Venezuela ha dicho que quiere quitársela de en medio, dice el director del Comité del Nobel, Jorge Watt Fitness. La incorporación al despliegue naval y aéreo ya existente del portaaviones Gerald Ford, el más poderoso del planeta, da comienzo a una nueva fase de la ofensiva, cuando solo faltan 4 semanas para que María Corina Machado, la líder democrática de Venezuela, recoja el Premio Nobel de la Paz en Oslo. Bueno, pues la situación en Venezuela, pues llenándose también de peligros por todos lados, ¿no? Ya sabemos que este pues, Premio Nobel viene dado por esta fundación, ¿no? Del siglo XIX, de ese Nobel, un masón, un industrial hipermillonario, ¿no? Que en su momento pues, instauró estos premios. Bueno, desde luego, pues Occidente tiene sus armas y tiene muchas pues, para ir debilitando a sus enemigos. En este caso, pues una de las formas que usa suele ser pues, la de minar al gobierno que haya opositor, ¿no? Opositor a Estados Unidos y al rey del norte, pues minarlo a través de oposiciones políticas financiadas por ellos mismos. En este caso, pues vemos el caso de Venezuela. Vemos pues cómo Estados Unidos pues, va metiendo baza a través de todos estos actores pues, para ir caldeando la situación. Con esto no quiero decir que Maduro sea una persona idónea para dirigir el país, ¿eh? Cada uno pues, sabrá lo que es más conveniente, pero desde luego vemos cómo aquí nadie se queda quieto y todos pues, van apretando para llevar en fin, el ascua a su sardina. Vamos a ver ahora pues, el sábado día 15, lo que sucedió este pasado sábado. Nos dice, Irán acusa a Israel de robarle las nubes. Polémica por la sequía y la desinformación. Un alto general iraní reavivó la controversia al afirmar que Israel habría robado las nubes que deberían descargar lluvia sobre el territorio iraní, provocando así una intensificación de la sequía. Aunque esta acusación no es nueva, ha surgido en distintas variantes en la última década, vuelve a tomar fuerza en un momento en que Irán atraviesa una crisis hídrica profunda, marcada por la sobreexplotación de acuíferos, mala gestión de recursos y efectos del cambio climático. Las declaraciones realizadas por un oficial vinculado a la Guardia Revolucionaria sostienen que Israel estaría empleando tecnologías avanzadas para desviar humedad y alterar patrones de lluvia. Sin embargo, especialistas regionales y climatólogos internacionales sostienen de forma unánime que no existe evidencia científica que respalde estas afirmaciones y que ningún país posee actualmente la capacidad de manipular el clima a este nivel. Bueno, pues una vez más están jugando también al despiste. Yo no sé si a Irán le están alterando el clima o no de una forma artificial. Es muy probable que sí. Desde luego, armas geofísicas existen. Prueba de ello es que en la ONU en su momento pues, se prohibió la proliferación de armas geofísicas para ser usadas a modo pues, de arma de guerra para debilitar al contrario. Bueno, esto se ha ido haciendo desde luego y buena parte de este cambio climático que estamos sufriendo hoy en día pues, viene dado por estas armas geofísicas.
Bueno, es un arma muy potente, desde luego, porque en este caso, pues Irán, el dejarle sin lluvias, pues deja al país en una situación muy comprometida. Bueno, el domingo 16 también pues acontecieron noticias, os traemos estas. La escalada de violencia de colonos israelíes en Cisjordania contra los palestinos zozobra la segunda fase del plan de paz para Gaza. De acuerdo con la ONU, en octubre se registraron más ataques que en cualquier otro mes desde que hay registros. El asalto a la mezquita Haj Hamida, ubicada en Nablus, es una de las últimas muestras del incremento de la violencia por parte de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania. Los hechos ocurrieron en la madrugada del jueves, cuando un grupo de colonos le prendió fuego al recinto y pintó eslóganes en sus paredes contra árabes y musulmanes. Este ataque se produjo después de que otro grupo atacara el miércoles instalaciones agrícolas cerca de Bet Lit y de que el martes los colonos quemaran camiones e hirieran a varios palestinos en Tucarem. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, este octubre ha sido el mes más violento desde que comenzó a registrar las agresiones de los colonos en 2013. Se produjeron 536 ataques. Además, más de 1.000 palestinos han sido asesinados en esa zona en las últimas 5 semanas, mientras que la cifra de israelíes muertos en ese mismo periodo es de 59. Esta situación preocupa a Estados Unidos, que teme que dichos acontecimientos puedan contribuir a descarrilar el alto el fuego alcanzado en Gaza. Tras la escalada de los ataques en Cisjordania, Estados Unidos admitió su temor por las consecuencias que la violencia desatada pudiera tener en el acuerdo para Gaza. Sin duda existe cierta preocupación por la posibilidad de que los acontecimientos en Cisjordania tengan repercusiones y socaven nuestra labor en Gaza, afirmó el pasado miércoles el secretario de Estado Marco Rubio, al ser preguntado por la prensa. Por un lado, Hamás entrega a los secuestrados e Israel devuelve a los palestinos, pero mientras continúan la ocupación y los ataques en Gaza, así como también los intentos de Hamás de rearmarse, según denunció el martes el portavoz del ejército israelí, Nadav Shonjani. Lo que más le conviene a Israel, Hamás e Irán es que la situación esté congelada. Ninguno de ellos quiere realmente la paz, sostiene a este medio David Villar, doctor en Ciencias de las Religiones y profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Israel tiene elecciones el año que viene y la última encuesta publicada en los medios muestra que no hay una alternativa sólida y real al gobierno actual. Hamás está diciendo que obviamente no se va a desarmar mientras siga la amenaza israelí y está reconstruyendo su liderazgo, afirma este especialista en el conflicto, antes de manifestar que Irán está financiando a Hamás, a la Yihad Islámica, Palestina y al Frente Popular para la Liberación de Palestina. Bueno, vemos cómo pues, hay esa paz, ¿no?, promovida por Estados Unidos en la zona de Gaza, pero por otro lado vemos como en la zona de Cisjordania, en su mayor medida también ocupada por Israel y bueno, con las muertes ahí pues acrecentándose pues día a día, vemos como la tensión no ha aflojado sino que sigue al alza. Bueno, pues veremos cómo se va desenvolviendo todo esto, pero ya vemos por las profecías que todo esto pues no va a acabar nada bien. También este mismo día nos decía el ministro de Defensa de Israel, aclara que no será establecido un Estado palestino. El ministro de Defensa, Israel Katz, respondió hoy domingo a la propuesta estadounidense presentada ante las Naciones Unidas, que incluye medidas que señalan la posible futura creación de un Estado palestino. La propuesta estadounidense sostiene, entre otras cosas, que una vez implementado el plan de reformas de la Autoridad Palestina, se podrán dar las condiciones para un camino hacia la autodeterminación y el establecimiento de un Estado palestino. También ese mismo día, Putin y Netanyahu dialogan en medio de la creciente tensión regional. Esta noticia da pues, pie a lo que ha sido el titular de esta conferencia. Vemos cómo pues, esta semana tanto Putin como Netanyahu han mantenido esta conversación telefónica. Nos dice el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu mantuvieron el lunes pasado una conversación telefónica centrada en la situación en Gaza, la creciente actividad iraní en la región y los recientes movimientos en Siria. Según fuentes oficiales, ambos líderes discutieron el impacto humanitario del conflicto en Gaza, así como los esfuerzos diplomáticos para frenar la escalada. Netanyahu reiteró que Israel mantiene su postura de seguridad frente a Hamás y otras organizaciones armadas,
mientras que Putin destacó la necesidad de evitar un deterioro mayor y promover canales de diálogo. Ambos coincidieron en la necesidad de evitar un choque mayor que pueda desencadenar una crisis de alcance regional. El intercambio telefónico deja en evidencia la complejidad del momento actual en Oriente Medio y el delicado equilibrio geopolítico que involucra a actores globales, como por ejemplo Israel y Rusia. Aunque no se difundieron acuerdos concretos, la comunicación entre los mandatarios refleja la intención de mantener canales abiertos en un clima cada vez más volátil. Bueno, Rusia y Israel está profetizado también por las profecías que salían en Ezequiel, capítulos 38 y 39, acerca de Gog y Magog. Bueno, pues ahí estaba profetizado que Israel y Rusia se enfrentarían en una guerra antes de la segunda venida de Cristo. El ir siguiendo lo que va aconteciendo entre estos dos actores siempre es interesante. Vemos cómo entre ellos hay siempre muchísima tensión. Vemos cómo, pues, por el tema de Siria, por el tema de Irán, por el tema, pues, de los recursos naturales que hay en esa zona, por la base militar que tiene Rusia en la parte de Siria, bueno, pues todos son problemas y cada vez más en relación a Israel. Recordemos también cómo en esa famosa entrevista a Netanyahu de hace tantos años, al preguntarle a un periodista pues, si creía que Rusia acabaría atacando a Israel, Netanyahu, sin dudarlo, dijo que sí, que estaba profetizado que acontecería. Bueno, pues debemos estar atentos a toda esta situación porque veremos cómo esto, más pronto que tarde, pues va a acontecer. Fijémonos que la misma Rusia pues, forma parte del Cuarteto de Madrid. Vamos a ver lo que es esto. El Cuarteto de Madrid, también llamado Cuarteto de Oriente Medio, Cuarteto Diplomático, simplemente el Cuarteto, es un grupo de 4 estados y entidades supranacionales involucrados en el proceso de paz del conflicto árabe-israelí. El cuarteto lo forman los Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y las Naciones Unidas. El grupo fue fundado en la ciudad de Madrid en 2002 como resultado de una escalada en el conflicto de Oriente Medio. El actual jefe de misión de la oficina del cuarteto es John Clark. Bueno, pues hay este tipo de organizaciones internacionales supuestamente intentando traer la paz en Palestina. Bueno, sabemos cómo va a acabar toda esta situación. Ahora están buscando paz y seguridad, pero también sabemos por la profecía que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. También nos decía ese mismo día, Netanyahu reafirma su oposición a un Estado palestino. La oposición palestina respondió señalando que esta postura bloquea cualquier posibilidad de avanzar hacia una solución negociada. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró hoy su postura inalterable contra la creación de un Estado palestino, al tiempo que subrayó que cualquier acuerdo futuro deberá garantizar la seguridad de Israel en todo el territorio entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Bueno, esto os lo destacamos porque, desde luego, una vez más, ¿no? Vemos como Estados Unidos, en ese plan que ha implementado en Gaza de 20 puntos, vemos como dentro de esos 20 puntos está la creación finalmente de un Estado palestino. Y cuando vemos que, por otro lado, pues Israel se niega en redondo a aceptar ese Estado palestino bajo cualquier condición, ya vemos que ese plan de paz es imposible, También cuando vemos, pues por la parte de Hamás, su negativa total a desarmarse. Ahí vemos también cómo este plan de paz pues va a fracasar pues de aquí no mucho tiempo. Bueno, pues todo esto, desde luego, es lo que nos va marcando la actualidad. También nos decía este mismo día, Chikli, Turquía está erigiendo una base de operaciones en Siria que amenaza a Israel. El ministro de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, advirtió que Turquía está construyendo bases en el norte de Siria y cooperando con el ejército del presidente sirio Ahmed al-Sharra. Chikli sugirió que Israel debe trabajar para aislar a Turquía internacionalmente y fortalecer sus alianzas con Chipre y Grecia. El ministro Amichai Chikli advirtió hoy domingo que Turquía representa actualmente la amenaza más grave para el Estado de Israel. Afirmó que Turquía está construyendo la Siria de al-Julani, antiguo nombre de guerra de al-Sharra, como una base de operaciones desde la cual atacar a Israel. En una entrevista ofrecida a la radioemisora pública Kan, Chikli acusó al presidente turco Recep Tayyip Erdogan y a su ministro de Exteriores, Kayan Fidan, que promover una política exterior muy agresiva y ofensiva
de promover una política exterior muy agresiva y ofensiva, y añadió que ahora está construyendo bases en el norte de Siria. Chikli afirmó que Turquía está armando al ejército de al-Julani, el ejército yihadista, y si estos soldados ya están diciendo hacia dónde apuntan sus flechas, hacia Jerusalén y otros lugares. El ministro advirtió: Israel debe comprender que el peligro vendrá del norte, de Turquía y la Siria de al-Julani. El ministro afirmó además que Israel también debe actuar en el ámbito económico. Necesitamos fortalecer la cooperación económica. Este eje del Mediterráneo oriental, Grecia, Chipre, Irán, Israel y Italia, es algo en lo que debemos invertir fuertemente. En respuesta a los informes sobre la oposición israelí a la venta de aviones de combate F-35 a Arabia Saudita, Chikli declaró: no nos entusiasma que los aviones F-35 estén en manos de otros estados de la región que no sean Israel, pero si esto implica la normalización de las relaciones con Israel, sin duda merece la pena discutirlo. En cuanto al posible reconocimiento de un Estado palestino como parte de un futuro acuerdo con Arabia Saudita, Chikli aclaró: el Estado de Israel no puede aceptar ni declarar el compromiso de establecer un Estado palestino, además del que ya existe. Bueno, pues vemos problemas por todos lados, ¿no? Aquí vemos pues esta situación también de cómo pues Estados Unidos ha vendido aviones F-35 a Arabia Saudita y bueno, pues este responsable del gobierno de Israel pues se pregunta si esto pues ha sido muy conveniente. Bueno, desde luego pues ha sido a cambio de que Arabia Saudita acepte negociar el entrar en esos acuerdos de Abraham. Son jugadas que se van haciendo a todos los lados para que las piezas vayan encajando. Pero sabemos que este es un puzzle imposible de encajar y que al final todo esto va a derivar en una gran conflagración en Oriente Medio entre Israel, en su empeño de construir ese gran Israel y el tercer templo, que va pues a confrontarse directamente con todo el mundo musulmán, sobre todo a raíz de que caigan pues esas mezquitas de Al-Aqsa y de la Roca, donde se debe construir el tercer templo. Esta es la situación que hay, que de momento pues no parece que se vaya a arreglar por ningún lado. También ese mismo día salía esta noticia: arqueólogos identifican el lugar donde Jesús hizo el exorcismo de la legión de demonios y la piara de cerdos. El doctor Scott Stripling, director de excavaciones de la Asociación para la Investigación Bíblica, informó sobre la combinación de pistas textuales, geografía y ruinas de la ciudad de Kurs, Israel, donde muy probablemente sucedió el exorcismo de la legión de demonios y la posterior infestación de cerdos de Gadara, descrito en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. La ciudad de Kursi se encuentra en la costa oriental del Mar de Galilea. El doctor Stripling utilizó información de una excavación de 1985 que documenta docenas de antiguos puertos a lo largo del Mar de Galilea, incluido Kursi. Este tenía enormes espigones de piedra y un gran estanque de peces. Desde el puerto, la investigación siguió tres claves geográficas presentes en los tres evangelios: un acantilado escarpado cerca del agua, un cementerio cercano y la llegada de Jesús por barco desde la costa occidental. Estos tres elementos convergen en Kursi, que tienen un acantilado a menos de 50 metros de la orilla, una colina con antiguas tumbas judías y el descubrimiento de un puerto de la era romana parcialmente sumergido en el lago. El punto determinante de la investigación estuvo en la localización del antiguo puerto mediante fotografías aéreas e informes de la excavación de 1985. Un gran tanque de peces romanos, para mantener viva la captura, marcó la ubicación del puerto pesquero, activo en el siglo I, al que llegó Jesús. Con trajes de buceo, el equipo de Stripling buceó en las cristalinas aguas de la costa de Kursi, donde sentimos las piedras antes de verlas. El investigador añadió eran bloques masivos y trabajados formando dos muelles gemelos, una construcción portuaria clásica. Datos del contexto histórico y político apoyan la localización del lugar donde se realizó el milagro, pues la región de Kursi formaba parte de la Decápolis, liga de 10 ciudades grecorromanas. Los cerdos debieron ser criados en la zona de dominio gentil para abastecer a las legiones romanas estacionadas cerca, aunque los animales eran considerados impuros por la ley judía. Bueno, pues vemos una vez más cómo la arqueología viene pues, a confirmar que la Biblia tenía razón, que todo lo que nos dice la Biblia se puede refrendar por la arqueología. En este caso, este investigador, este arqueólogo, pues ha podido ya determinar de una forma pues, sin duda alguna dónde estaba pues, esa Gadara,
donde pues aconteció esas escenas en las cuales pues Jesús liberó pues a esos gadarenos pues de esos demonios que los tenían pues en fin, endemoniados, ¿no? Estaban pues poseídos por ellos. Bueno, pues se ha identificado ya sin ninguna duda el lugar donde aconteció todo esto. Vamos ahora por el lunes 17, también nos traemos noticias de lo que aconteció. Al menos 13 muertos tras caer un autobús por la ladera de una montaña de los Andes ecuatorianos. El vehículo había partido de Ambato, capital de la andina provincia de Tungurahua, y se dirigía a Simiatuk, con personas que viajaban para votar en el referéndum. También, este lunes, China prepara un ejército de robots humanoides con destino a industrias de todo el mundo, empezando con el envío de Uptech, o Altec S2. Nos dice Uptech Robotics ha demostrado que tiene unos robots humanoides muy interesantes para la industria a nivel mundial. En la noticia que dimos sobre estos Walker S2, pudimos ver algunas de sus novedades, y aunque tenía ciertas semejanzas con el Tesla Optimus 2, era mejor que este en algunos aspectos. De todo lo que dijeron, lo que más prometía y nos llamaba la atención era su capacidad de trabajar de forma ininterrumpida, a la vez capaz de reemplazar la batería por su cuenta en solo 3 minutos. Vamos a ver el vídeo y veremos pues cómo va avanzando todo este sector. Es impresionante, pues todos bien alineados y ahora veréis pues cómo se mueven al unísono todos. Esto ya está siendo una realidad. Parecía imposible que pudiera llegar a acontecer, ¿no? Que la tecnología pudiera llegar a desarrollarse hasta este nivel, pero vemos pues de una forma impresionante cómo pues va acelerando día a día. Bueno, el aspecto desde luego pues es amenazante, es absolutamente intimidador. Bueno, pues esto es lo que tenemos ya encima de la mesa hoy en día. También ayer pues salía esta noticia: Irán ordena abrir acciones legales contra Estados Unidos por su papel en la ofensiva lanzada en junio por Israel. El jefe del aparato judicial iraní ha asegurado que Donald Trump ha hecho una admisión pública de que cometió crímenes contra Irán y contra los iraníes. Las palabras de Egei han llegado días después de que el gobierno de Irán reclamara al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que haga rendir cuentas a Israel y Estados Unidos por la ofensiva, después de que Trump afirmara recientemente que Israel atacó a Irán primero y que el ataque fue muy poderoso. Estuve a cargo en gran medida, aseguró, lo que según Teherán es una prueba clara del papel de Washington en la ofensiva israelí. Bueno, claro, evidentemente pues Trump ha declarado sin ambages pues que ellos estuvieron detrás de todos estos ataques, que ellos están ayudando a Israel y por tanto, bueno, pues Irán les ha puesto una demanda. Veremos si prospera. Y finalmente pues os traemos esta parte del martes de hoy mismo, esta noticia pues que ha salido hoy. El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el plan de paz de Trump para Gaza, que incluye el despliegue de una fuerza internacional. Bueno, vemos aquí cómo pues, se aprueba este plan de seguridad para Gaza, pero ya hemos visto antes cómo ni Hamás quiere desarmarse, ni Israel quiere pues, renunciar a construir ese gran Israel y, desde luego, ya ha dicho también que nunca admitirá una nación palestina. Pues nos dice lo siguiente: la resolución niega jamás la oportunidad de reconstituirse y asimismo asegura que el pueblo de Gaza pueda alimentarse. Rusia, por su parte, presentó el viernes su propio borrador en el que reivindicaba la solución de 2 estados para Israel y Palestina
y emplazaba al secretario general de la ONU a preparar un informe para el Consejo con opciones para implementar el plan de Trump. Walsh se limitó a señalar que la resolución aprobada hoy traza una posible vía hacia la autodeterminación palestina, una vez que la autoridad palestina haya completado sus reformas necesarias. Pues hasta aquí este resumen, hasta aquí el resumen de lo que ha acontecido esta semana a nivel global, las noticias pues, que hemos creído más interesantes en relación con la profecía. Vamos a acabar, como siempre, pues, con una cita de Ellen White, que ella, pues, esta profetisa ya nos advertía hace pues, ya tanto tiempo, más de 100 años, cómo sería el tiempo del fin, y vemos cómo está encajando a la perfección con lo que estamos viviendo nosotros. Ellen White nos decía, el mundo se está volviendo más y más anárquico. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones, una angustia que no cesará hasta que Jesús venga. Esto fue escrito el 11 de febrero de 1904 y es lo que estamos viviendo hoy en día. Pues nada más, hasta aquí este repaso que hemos hecho pues, de esta semana acerca de las noticias más interesantes. Os dejamos, como siempre, pues, la página web donde podéis consultar todas las conferencias que se han ido presentando. También esta página, elgranengañofinal.blogspot.com, donde tenéis las mismas conferencias ordenadas por orden cronológico. Y finalmente, pues también esta página de YouTube, donde tenéis pues, las conferencias que se van presentando en Girona, conferencias pues, realmente interesantes para poder estar al tanto de todo lo que está aconteciendo en estos tiempos. Y nada más, pues daros las gracias a todos los que colaboráis con este canal, con este ministerio, y emplazaros, pues si lo deseáis, a poder ver el repaso que haremos el jueves, donde pues haremos un análisis de las noticias que hayan salido más interesantes en relación con el Vaticano. Así que hasta aquí esta conferencia, estas noticias, y hasta el jueves. Nos vemos pronto.